El programa va a empezar en el canal Difusión. Toma asiento frente a tu ordenador. Ponte cómodo y verás cómo lo disfrutarás. Tan solo has de dejarte llevar. Sí. Toma el lado bueno de la vida y verás que cada día este programa vuelve a empezar. Esta vida es mejor con Canal Difusión. Lugar de encuentro para sentirte mejor. Sí. Vamos. Cada día la odisea vuelve a reinar. Coge bien los remos y ponte a silbar. Cada día es un regalo del que disfrutar. Silba con nosotros y te animarás. Esta vida es lo que hay, no hay nada más. Cada día tu programa vuelve a empezar. Esta vida es mejor con Canal Difusión. Tu lugar de encuentro para sentirte mejor. Toma el lado bueno de la vida y verás que cada día este programa vuelve a empezar. Al volante de tu Lepo conducirás como un niño el día de Reyes disfrutarás. Vale, empezamos. Sí, pues saludo, digamos, oficialmente. Buenas tardes, queridos oyentes y seguidores de Lugar de Encuentro en Canal Difusión de Massanassa Poble. Aunque más o menos tenéis imaginada mi voz a través de una fotografía, pues hoy me veis en carne y hueso. Os aseguro que no soy una marioneta que está manejando Juan Luis, soy de carne y hueso, y lo sabréis enseguida por las tonterías que suelo decir, porque son improvisadas, entonces claro, eso no está grabado. Pues nada, un placer estar, bueno, ya he estado más veces con él aquí evidentemente, pero digamos en esta segunda temporada, lo que sería la nuestra, pues esta mañana se lo comentaba, o anoche creo que incluso se lo comentaba, que me apetecía mucho venir, y aunque esta mañana ha sido bastante intensa, porque he tenido bastante actividad cultural y social, pero bueno, hemos conseguido llegar, en fin. Pues he tenido también un pequeño conflicto con mi ordenador, porque se ha tomado unas vacaciones de cuarentena mi alimentador y no me cargaba. Entonces, claro, no tenía batería suficiente para hacer todo lo que quería hacer, preparar el guión, la escaleta, algunas cosas, algunas imágenes que quería traer. Total, que al final he decidido, pues de puño y letra, hacer la escaleta en papel y traérmelo todo en papel de las cosas que tenía impresa,
casi prácticamente después de haberlo terminado, pues he tenido que rehacer y recomponer, pero bueno, lo hemos reestructurado y como la improvisación es una de mis virtudes, pues entonces lo vamos a dejar así. Y es lo bonito de los directos, yo siempre Sí. digo lo mismo, lo improvisado siempre es un motivo de conversación o de exclamación, motivo para cuando está la gente viendo el programa, pues para que se sonría, haga el clásico comentario Sí. y, en fin, tiene su encanto. O sea, Claro. entonces, pues Sí. eso. Si no, ¿cómo conseguiríamos hacer programas de 5 horas con una escaleta de una? No Pues, puede pues hay que meter improvisación, decir tonterías y estirar el chicle lo más que se pueda. Pero, Exacto, sí señor. pero así si es. le metemos raciones de humor, pues parece que la digestión queda mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues he estado yo muy metafórico, ¿no? Escribiendo las cosas y tal, y le he puesto unos títulos que posiblemente no les tengáis ninguna relación, pero luego al final veréis como sí. En el punto 1 hemos puesto ganas de volver, con puntos suspensivos, pero de volver al cole. A ver, ¿Cole? sí, al cole. volver. Los estudiantes que oficialmente son estudiantes, que trabajan de estudiantes y que no cobran de estudiantes, son los que menos ganas tienen de volver. Claro. Pero precisamente hay una serie de personas, no entre las que me encuentro, pero sí compañeros de asociaciones, compañeros de literatura, de grupos sociales, que sí que tienen ganas de volver, de abrazarse, de tomarse cervezas, pero de reactivar otra vez y reanudar la actividad literaria. Ajá. Y en ese sentido es en el que yo he puesto el título Ganas de volver al cole, porque he rescatado que es de septiembre de 2016 un escrito que hice precisamente en una situación muy parecida, que estábamos varias semanas sin reunirnos en uno de los grupos de literatura que estoy, y nos dio esa semana por decir tonterías en plan castellano antiguo, Caramba. como si fuéramos el mío Cid y Sí, cosas así. La época de Cervantes, vamos. Y entonces pues escribí un texto que he adaptado simplemente una frase aquí a Valencia, porque esto era para una localidad, y entonces pues os lo quería leer en primer lugar, porque se titula, ya el título rarito, los menesteres de la palabra, Caramba. ¿vale? Y dice así, de vuelta al cole, ¿eh? Al inicio del otoño y de vuelta ya al redil, en su sede de Valencia, los eruditos de rima y ciencia, los poetos de pitiminín. Doquiera que manera sin par prestos tornan con alegría a demostrar la gallardía de la pócima del poemar. Muchos son segura las cuitas, que versar haya que menester, aunque puede acontecer afloren algunas penas fortuitas. El caso es que se reúne el grupo con la efervescencia del vocablo, cuadra, era, mesón o establo, de la inspiración siempre supo. Eruditos, nobles y cortesanos, daremos a vuesas mercedes la lírica de los quehaceres que conjugamos los escribanos. Desencantos, celos, idolatrías y amorío serán pues la musa perfecta para dar la cuna selecta a la pasión, el garbo y el tronío. Ahí en nada. Zapatero, a tus zapatos, que cada cual vele su oficio, sacando parte y beneficio, que lo nuestro son los relatos. Exacto. Quede con Dios el personal y con los menesteres de la palabra, que el corazón al verso se abra y cree un gozo universal. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Está muy bien. con este propósito de Me ha intenciones gustado. de volver al colegio y retomar un poco esa actividad que para mucha gente, perdón, parece que le haya abandonado la musa y que no haya sido capaz de escribir. Yo, en cambio, me ha pasado todo lo contrario. Vaya. Bueno, otro ejemplo que quería daros, esto es que tenemos puesto el aire acondicionado y se nota. No, si quieres lo apago. No, muy agradable. Gracias. Pero en fin, si no, me meteré un chicle que así eso. A mí me pasa igual, pero como dice mi madre, sarna con gusto no pica. Bueno, pues esto es un texto que escribí, yo estoy en varios grupos de artistas plásticos y hacemos exposiciones colectivas, exposiciones individuales y tal, y a veces, de hecho aquí en Massanassa, hace poco inauguró un compañero mío una exposición en el auditorium, ¿es?
Auditorio en el Salvador Seguí, Eso sí, es. creo que sí, Seguí. En el auditorio, que algún día pues traeremos el reportaje y tal, que estaba el alcalde, que estaba el concejal de cultura y demás, Sí, y bueno, pues sí. exponían dos compañeros, uno que hacía acuarela y otro que hacía un tipo de dibujo, de pintura que se llama figurística, porque es imaginativa, bueno, es mucho más fácil verlo realmente sus cuadros y tal. Y entonces me dice, Charlie, ¿me haces tú la presentación y tal? Y yo digo, sí. Y le dije sí porque era la quinta vez que se lo hacía. Vale. Pero claro, en esas presentaciones no me gustaba repetirme y en una pues le he hecho un poema, en otra le he hecho una carta, en otra le he hecho un cuento, diferentes cosas. Y digo, voy a hacer ahora un relato como si fuera una historia, pero una historia que hable en general de lo que son las artes. Entonces por eso lo bauticé, es un relato, digamos, fantástico, porque no está inspirado en este mundo, Vaya. pero hace alusión al concepto de las artes. Sabéis que nosotros, al menos en este planeta, tenemos 7 artes principales y algunas menores. ¿Vale? Entonces, por eso se llama el Carnaval de los Artistas. Y es el carnaval porque todos sabemos que es una fecha donde se celebra con júbilo y con mucha alegría algo, ¿no? Pues en este caso esto da pie a la moraleja del final del texto. Ajá. Y el texto es como un cuento de ciencia ficción que dice así. La dama naturaleza había convocado una reunión en el territorio de los habitantes de Materia Prima. En los últimos tiempos reinaba una paz y una armonía que embriagaba a todo el planeta Tierra. Y preocupada por la inminente visita de los emisarios de un mundo lejano llamado motivos, necesitaba provocar algún cambio, algún tipo de reacción cuyos resultados fueran algunos cambios. Los citó a todos en el lago recreativo y cuando fueron llegando los materiales disponibles, luciendo sus mejores galas, la dama, gran maestra de ceremonias, los agrupó por familias, maderas, piedras, metal, orgánicos, texturas, y todos quedaron encantados porque, como se sentían ahora vinculados y emparentados unos con otros, pues parecía que mucho más incluso que antes. Entendían que una coherencia y un porqué de su variada existencia. Los emisarios, incansables pioneros que recorrían las galaxias, quedaron muy sorprendidos al observar tanta belleza, porque la recogía esa heterogeneidad de las formas, de los colores y de los aspectos. De regreso a la Tierra, al planeta Tierra, vendrían de nuevo con una colonia de aventureros y habían comprendido que esa perfección de materiales ofrecía una inigualable materia prima cuyos habitantes serían la pareja ideal de las nuevas razas. Es decir, querían unir, mezclar lo mejor, digamos, de los dos planetas. De ¿no? los dos planetas, sí, señor. De lo que es la raza humana y de las artes. La sabiduría de la dama naturaleza alcanzó a recomendar una sencilla pauta para propiciar las futuras uniones. Y dijo, como un acuerdo telepático, los habitantes materiales encontraron la motivación en los diferentes gremios de los exploradores. Maderas, piedras y metales casaron con los hábiles escultores. Claro. Vegetales, orgánicos y fluidos se emparejaron con los pintores. Y ríos, montañas y valles, junto con los más pequeños elementos bajo el reinado de la naturaleza, formaron la colonia de los fotógrafos. Pero siempre hay un pero. Y resultó que quedó descolgado un pequeño e insignificante trozo de pergamino, arrinconado en un oscuro confín del planeta. Lloraba amargamente por no haber encontrado pareja con algún emisario de los que venían desde motivos. El comandante de los gremios se percató de ese detalle y acudió a consolarlo dándole el siguiente mensaje. Y le dijo al pergamino, serás el representante de los escritores y el portavoz de todos los artistas del planeta. Desde entonces, y para recordar la efeméride de aquel grandioso momento que se le celebra una vez cada año, pues entonces tiene el acontecimiento de la forma simbólica el Carnaval de los Artistas, donde se rememora
esa fase de idilio entre los habitantes de materia prima y los gremios de emprendedores y creativos que dieron a luz la nueva raza de los hijos del arte. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eso te ha venido a ti a la almendra, a la cabeza? ¿Eso te ha ocurrido a ti? Pero por encargo. Es decir, Qué bonito. hazme un discurso, hazme un tal, digo, vale, te voy a hacer algo. ¿Esto fue cuando la presentación esta de aquí del... No, es porque esto fue... esta concretamente fue el 13 de abril de 2018. ¿Pero que te pidieron que escribieras Sí, algo? esto es un texto por encargo, claro. Ya. Era una presentación de... Entonces, de esto es artistas. como si fuera el poema este que escribió aquel para la música. Una Sí, cosa parecida. Sí, un encargo. Ya. Pues Claro. oye, muy bonito, muy Claro. bonito, muy... En fin, que le estuviste dando la masa encefálica un ratito. Bueno, eso es cuando te llega la inspiración y la aprovechas. Ah, muy bien, muy Bueno, bien. pues nada, hemos llegado al punto 2, ahora vamos al 3, y en el 3 el texto más o menos que lo resume dice que no quede nadie sin su respuesta. Ah. Bueno, esto he de confesar que tiene truco. Ah, sí. Que no quede nadie sin su respuesta es que muchas veces pues uno pide por su boquita, pero a veces quien no llora no mama y quien llora tampoco mama. Sí, es verdad. Entonces, es verdad. bueno, pues, y también está, porque parafraseando que a ti te gustan los refranes, frente al vicio de pedir, la La virtud de no dar. de no dar o de negar, ¿no? O de negar. Pues entonces esto, vamos a hacer un esfuerzo por entenderlo, y esto es la primera parte de un idilio, que creo que te lo comenté hace poco, el otro día, pues había un amor platónico entre un ratón y una tablet de tercera generación. Correcto. Bueno, estos son un poquito más básicos, más originales, porque es realmente entre el papel de escribir y la pluma. Pues, Un intento de idilio, vamos, le tiraba pero los ahí hay trastos. un trato muy directo, porque Sí, claro, el uno sí. sin el otro no funciona. Bueno, pues esta concretamente es la propuesta de la pluma que le cuenta al papel pues los sentimientos que le genera, ¿no? Y el texto es una prosa poética y el texto lo titula Tatuaje de amor. Tatuaje de amor. Es decir, lo quería tanto y que lo tenía tatuado, ¿vale? Simbólicamente, ¿no? Sí. Vale, entonces esto es lo que le dice la pluma al papel. Al papel. ¿Cómo me motiva recorrer toda tu nívea superficie? Nívea de nieve, de blanca. Claro, la pluma cuando escribe sobre algo Qué blanco. que es blanco, ¿no? Suave, tersa, rotunda. Describir arabescos sin límite, trazando aleatorios surcos al dictado de mis instintos. Deslizarme sin contemplaciones sobre tu textura y permitir que la taquicardia de mi excitación libere los fluidos que lubrican este momento. O sea, la tinta. Claro, si no hay tinta y no sale, no se escribe. Pero en fin, ya empieza un poco la cosa Qué bueno. a hacer una efervescencia sospechosa. Vale. Y fíjate qué declaración de intenciones. Que un volcán de tórridos pensamientos inunde tu ensenada. Que la brisa suave de mi respiración contenida meza las olas de tu laguna. Que el gélido rocío de la madrugada fragüe ese contacto junto con mi saliva. Claro, ¿verdad? Y que mi ungüento infinito te fertilice con toda mi humedad. Toma ya. Bueno, interpretaciones varias. Tú, al papel, allí, inmóvil, pero con la certeza de que voy a irrumpir sobre tu quietud. Al papel lo único que puede hacer es estarse quieto y no moverse, porque si no, no salen bien los trazos. Exacto. Intuyes con avidez la virilidad de mi extremo cargado y palpitante, hay que recordar que es una pluma, y sabes que voy a hacerte cómplice de abandonar esa pasividad embaucando tu virginal aspecto. Toma ya. Te emborronaré primero con mi rebosante contenido lírico y plagaré después todos los rincones y recovecos de tu estancia con tierna poesía. Toma. Como feudo y trofeo, repasaré una y otra vez todos los territorios conquistados. Toma ya. Me regodearé en los detalles, saborearé las minucias, aquilataré el valor romántico de cada letra puesta al servicio y deleite
de mi dama, y veneraré cada palabra como testigo y ofrenda del fervor que te profeso. Te pronunciaré despacito, frase a frase, hasta saciar mi boca en comunión con la tuya. Extenuaré mis labios en infinitas agujetas verbales, pero no por alarde, sino como esclavo sumiso que sucumbe frente a su musa. Te rozaré con todas mis intenciones, las confesables y las pretenciosas. Te versaré con mi mejor caligrafía. Te devoraré con una lectura agitada y libidinosa que erotice eternamente ese tu blanco existir. Te enamoraré fogoso, tiñendo tu límpida uniformidad una vez más y por siempre, para recordarte este férreo idilio que nos consume y regenera día a día, en cada inspiración, en cada encuentro platónico o lascivo, virtual o físico, onírico o bien tangible. Y se despide diciendo: que el corazón de esta pluma amante derrame hasta el éxtasis merecido toda su pasión desbordada y deje un legado perenne con cada una de las páginas que escribas en su diario. Toma ya. Muy bueno. Enamorado el no, chico. Sí estaba, está, ¿no? Enamorado está. Sí estaba, sí. Eso, la pluma del papel. Eso, exactamente, eso es lo que le cuenta la pluma al papel y tal. Váyatela. Pero claro, conociéndome a mí... No salgo de mi asombro, chico. Lo único que puedes pensar es que la vuelta de la tortilla igual lleva algo de humor. Sí. Yo es que, claro, quizás sea porque soy un mal pensado, pero yo no estoy viendo una pluma y un papel. Bueno, pues sí. Ahora le toca contestar al papel y claro, el papel, pues dentro de lo que cabe, es sincero, es honrado y le da su versión sobre el asunto. Y lo titula "Y yo jugaba mi papel". Mi papel. ¿Vale? Está bien, claro. No es que sea una doble intención y un doble sentido, sino que es literalmente una intención y una doble sentido. Vale. Y le comenta: debo reconocer, estimada y desconocida pluma, que he quedado muy abrumado tras saber de tus honorables proposiciones. Esos sugerentes calificativos que me otorgas hacen que me sienta un papel afortunado. Tus delicadas intenciones y tu comedida actitud amorosa me invitan a intuirte como un amante potencialmente entrañable. Claro. Pero si en algo se tercian más paradojas que la vida propia, es que precisamente el universo de los sentimientos es muy particular. Dicen que Cupido dispara sus flechas, pero con los ojos vendados. Así que, sin tener obligación alguna, voy a echarte un poquito de ética poética para iluminarte con otra versión de la realidad. Y bueno, pues en su buen hacer, el papel le contesta a la pluma y le contesta en verso. Y le dice: Vale. el amor es siempre posible cuando fragua bien y reposa, mientras sea un binomio asequible y pueda funcionar la cosa. Lo cierto es que en este caso ella en verdad es él, porque la dama que hace de papel y el caballero es toda una pluma payaso. Exacto. De propósitos sinceros y de platónicas intenciones va ofreciendo primero el varón sus emociones, alardea de su hombría, idolatra a la digna amada para dejarla preparada y demostrárselo en su día. Pero hete aquí la realidad, que no es todo como parece, y vas a descubrir la crueldad, porque eso duele, joroba y escuece. Paradoja tiene una pluma como seductor, capaz, enamorada, de plena virilidad, presta a dedicar fiel cortejo y lealtad, sin recato, pruebas de ardiente amor. Y yo creo que me falta la segunda página. Sí, no, porque pero no acaba así. No, pero ya le ha dicho... Sí,
le está reconduciendo el camino. Sí, que bueno, no, pues... que no está claro el tema. Que Claro, no, que... y no, pero es que además creo que no, que efectivamente me falta la segunda página. Pero bueno, nos va a servir un poco para dejarlo aquí, en este momento en que el papel le está contestando a la pluma, porque claro, esto toma un cariz diferente y la segunda parte deja de manifiesto algunas cosas que van a sorprender un poquito a la pobre pluma. La va a sorprender a la pluma. Sí, a la pluma. La respuesta del papel. Claro, el final de la poesía. Claro, es que no puedo adelantar nada porque encima está en verso. Pero en fin, pues nada, lamento que me he dejado la otra hoja y tal. Si lo hubiera tenido en el ordenador, sí, porque lo veríamos. Ajá. Pero bueno, tenemos ya una referencia de cómo pueden ser las relaciones entre elementos interesantes, pero dentro de esas curiosidades, pues he traído otras curiosidades más literales, y son curiosidades del planeta azul. A ver, curiosidades del planeta azul. El planeta azul. Bueno, el planeta azul es la Tierra. Exactamente, ¿no? Es lo que iba a decir. Digo, quizá no todo el mundo sepa o recuerde del colegio que se llama planeta azul porque hay un porcentaje superior de agua y desde arriba, desde los satélites y demás, el color predominante es el azul. Eso es lo que yo creía. Exactamente. Pues el planeta azul es, señoras y señores... Vamos, que no es la película del planeta azul. Vamos. Exactamente. Son curiosidades sobre el planeta Tierra. Y he seleccionado 10 que me han parecido muy interesantes y que yo estoy casi seguro que puede que conozcan un par, como mucho. Pero bueno, eso lo puedes comprobar contigo mismo. Y tal. Por ejemplo, la 1. Todos los continentes unidos en su origen formaban una masa de tierra que se llamaba Pangea. ¿Cómo? Pangea. Pangea. Pero es que toda la Tierra estaba unida. Todos los continentes eran solamente una masa. De tierra. Eso no, ¿vale? Medio flotando en el agua, pero por así decirlo. Pero es que estamos hablando de hace 300 millones de años. ¿Vale? Entonces, la semana pasada, amigos. Ese supercontinente era la Pangea. Entonces era una masa de tierra donde todos los continentes estaban unidos en lo que hoy entendemos el mapamundi, ¿no? Vale. Pues eso es. Otra cosa, el ser humano en la Tierra, si la Tierra tuviese un año de vida, para hacer la proporción, el primer Homo sapiens nacería el 31 de diciembre a las 23:30. O sea, durante un año significa, comparando la Tierra, la existencia de la Tierra con la existencia del hombre. ¿Vale? Por así decirlo, la antigüedad, ¿no? Entonces, el primer Homo sapiens, que fue el precursor nuestro de ahora, si un año empieza el 1 de enero a las 001, ¿vale? Y acaba el 31 de diciembre, pues de todo ese año, 365 días, 12 meses, tantas semanas y tal, pues el hombre habría existido en el último día, en el día 31 de diciembre a las 23:30, es decir, comparativamente la existencia del hombre había sido media hora respecto a un año de lo que es la Tierra. De lo que es la Tierra, claro. Vale, es decir, la vida sobre la Tierra, si se redujese a un año, esa sería la proporción. La especie humana habría habitado solamente media hora. Media hora nada más. O sea, tú calcula 365 días por 24 horas, pues el número de miles de horas que te da, pues comparativamente con el hombre, con la raza humana, 30 minutos. Qué bárbaro. Entonces, no lo sabía yo. Y no solamente eso, sino que en media hora de existencia, comparativamente, mira la que hemos liado. O sea que, en fin. Vale, otra curiosidad que además es que ha aparecido en películas y tal. ¿Han convivido los dinosaurios y los humanos? Porque en películas se le ve cazándolos y tal. That is the question. Sí, bueno, pues efectivamente. ¿Han convivido los humanos y los dinosaurios? Sí, pues rotundamente no, nunca. No coincidieron en ningún momento. Y la explicación... ¿Eso cómo se sabe? Hombre, hay unas cosas que se llaman, por ejemplo, pues el carbono 14, una serie de pruebas científicas que, por ejemplo, cogen un hueso, cogen un fósil y tal, y calculan por unas cosas que se llaman espectrometrías y tal. Calcular la edad que tiene... La antigüedad en años. Por eso es, entonces, claro, comparando ciertos elementos, pues saben... y que no han encontrado ningún hueso de un hombre que tenga tantos años, ¿quieres decir? No, que no han convivido en la misma época. Es decir, si tú en un sitio encuentras una serie de plantas, una serie de animales
y una serie de huesos que pertenecen y claramente puedes distinguir de quiénes son, identificarlos, significa que han convivido con más o menos años de diferencia ahí. Pero si tú no puedes datar, poner fecha de origen a una especie respecto a otra, significa que no han coincidido nunca. No han coincidido. Porque una es posterior a la otra. O sea, cuando se extinguieron unos, aparecieron otros. Pero bueno, la explicación un poquito más técnica es la siguiente. Los humanos y los dinosaurios nunca hemos convivido juntos. Hace 65 millones de años que no hay dinosaurios en nuestro planeta. Solo 65 millones de años. 65 millones. Claro, pero es que los humanos llevamos en el planeta este el equivalente a 200.000 años. ¿Ah? De 200.000 años a 65 millones van 5 veces por 65. Espera, 200.000 años respecto a 65. El número son 200.000, pero el otro son 65 millones. Claro, o sea, cuando se extinguieron los dinosaurios, pasaron 65 millones de años hasta que apareció. Hasta que apareció el mono, o sea, yo, mi abuelo. Entonces, por eso, los primeros dinosaurios nacieron hace unos 200 millones de años, se extinguieron hace 65 y luego pues habitaron la Tierra durante 135 millones de años. Aunque no es un dinosaurio, por ejemplo, el cocodrilo sí que es un pariente cercano, Eso iba a decir. pero por su evolución, sencillamente, porque es un ser vivo que no ha tenido una gran evolución, ha conservado las características de sus ancestros. Entonces esa es la diferencia. O sea, que a lo mejor si viéramos un cocodrilo que tuviera, por ejemplo, 70, 80 millones de años, sería muy parecido al que conocemos ahora. Proporcionalmente eran más grandes, eran más, Bueno, claro. más bestias. Era ¿no? más pequeño, pero en fin. muy parecido, vamos. Pero bueno, hay un ejemplo que es un dato, concretamente, y que habla de que el fósil, sabéis que el fósil es un resto humano, animal, de planta, lo que sea, que ha quedado incrustado en el suelo y por características de conservación en la tierra, pues ha perdurado durante una serie de años. Eso se ha descubierto, se ha excavado, se ha estudiado, los antropólogos y la gente experta en biología y demás, lo han datado y han sacado la fecha de cuándo existió. Bueno, pues el fósil más antiguo de un cocodrilo, que es el Protosuchus, que se considera como el primer cocodrilo, vivió hace 240 millones de años, durante lo que nosotros conocemos ahora como el periodo Jurásico. Toda la antigüedad se divide... 240 millones de años. Solamente. Entonces, claro, y si hace 65 millones, que ya no están los dinosaurios, pues imagínate. En fin, es un dato simplemente para que veamos en lo que sería la línea de tiempo la distancia que hay entre que existen los dinosaurios, conviven entre ellos sus diferentes evoluciones y demás, 135 millones, y pasan otros 65 millones hasta que aparece el hombre. Es decir, que ni de casualidad nos hemos visto. Lo que pasa es que yo siempre me he preguntado lo mismo, ¿por qué han desaparecido? Bueno, hay muchas teorías, pero las dos más, parece ser más verosímiles o más creíbles son, primero, que hubo una lluvia de meteoritos y uno de ellos impactó tan brutalmente en la Tierra que lo que hizo fue generar una serie de gases, claro, al hacer un cráter pues salieron todos los vapores y tal. Lo que hay debajo tierra. Claro, entonces del centro de la Tierra todo lo que salió pues como volcanes, como emanaciones de gas y todo eso. Está claro que abajo hay Sí. fuego, hay lava, hay energía ahí al medio. Eso se sigue dando por válido. Y la otra segunda teoría es que como la mayoría de estos dinosaurios y tal eran herbívoros, se acabaron los bosques. Que no comían carne. Claro, se acabaron los bosques, y entonces por falta de alimentos se murieron. Esa no está. No se podían comer entre ellos, claro. Bueno, es que no eran herbívoros, o sea, no eran carnívoros. Luego sí, efectivamente, fueron haciéndose cada vez más pequeños porque la evolución lo que primaba era el instinto de supervivencia, buscar recursos, claro. Sí, pues igual que los peces, cuando salieron al agua, del agua a la tierra, se convirtieron en anfibios, les crecieron
unas patitas Sí. y tal, entonces pues lo mismo, entonces esa teoría de la evolución que hace que haya cambios en su especie, claro, con cientos y cientos de años. Cientos y cientos. Efectivamente. Entonces, pues. Es curiosa la de ellas- naturaleza, es Sí, curiosa, sí, claro. es curiosa. Y sabia, porque se regenera a sí misma. Muy bien. En fin. Bueno, otro punto que es el número 4. Yo creo que sí que lo sabes, igual que la mayoría de nuestros seguidores. El punto más alto de la Tierra. El punto más alto de la Tierra, esta... Es una montaña, claro. Sí, pero que no me acuerdo ahora cómo se llama. Una que está entre Nepal y la China. Sí, pero que no me acuerdo cómo El se llama. Everest. El El Everest, ¿vale? Everest Esa es la más alta. Exactamente, que exactamente tiene 8.848. O sea, 9 kilómetros. 8.850. Casi 9 kilómetros subiendo para arriba, ¿no? Eso es, exactamente. O sea que como se descuida un avión se pega un tortazo, si darse cuenta. ¿no? Claro, porque muchas veces las cotas de los aviones intercontinentales no, pero las cotas de los aviones de vuelo suelen estar entre los 4.000 y 6.000. Pues no te lo digo, No, pues no te lo digo, que hay- como se descuide uno le pega una leche que no vea. Hay unas cuantas montañas, sí. Bueno, pues luego tenemos, por ejemplo, el Chimborazo, que es otro monte en el Ecuador, en el país de Ecuador, que son 6.263. Y luego también hay una referencia, claro, todo esto está tomado, dice, bueno, ¿y esa altura cómo se cuenta? Desde el nivel cero. Del nivel del mar. El nivel del mar es cota cero. A Cero. partir de ahí, pues se va a calcular. Espera un momentito, ahí en el Everest, que son casi 9 kilómetros para arriba, ¿ahí ha subido alguien alguna vez? Hombre, hay una gran lista. ¿Y cómo respiran? Ahí arriba? Pues muchos... ¿Que se visten de hombre rana o No, qué? la verdad es que muchos tienen que llevar, porque por una sencilla razón, yo no sé si sabes que a partir de los 3.000 metros de altura, cada 100 metros que subes, proporcionalmente la mezcla de oxígeno es mucho más pura y tú no puedes respirar con tu propio aire. Entonces, claro, y aparte de eso, es prácticamente 1 grado cada X cientos de metros, 1 grado de Pues te digo, temperatura. allá arriba, a 9 kilómetros, claro. ¿qué llevan? ¿Escafandras Hombre, como los sí, astronautas? los aviones comerciales que van a 4.000, 5.000 metros, fuera de cabina, la temperatura exterior es menos 50 grados. Afuera, Claro. a 5.000 metros. Claro. O sea, fuera menos 50 grados. Claro. Entonces, obviamente, pues llevan equipos especiales para no congelarse y demás, fuerte. y llevan oxígeno, una respiración asistida. Vamos, pero, como en si fin, fuera una marrana, igual. eso es. Vaya tela, eso Bueno. lo sabía yo. Pues nada, y qué más. A ver, el punto 5. Lo mismo que hemos comentado hacia arriba, en sentido vertical, ¿cuál es el punto más profundo, que más distancia hay desde el nivel del mar hacia abajo? Ese Un también momento, un es momento, bastante un momento profundo. que la están peinando, ¿eh? Sí, la profundidad mayor que hay. Espera, espera, ¿dónde está el Titanic? No, creo que no. No me suena. ¿No? No. Es que leí yo que la más honda que se había averiguado hasta la fecha creo que eran, no sé, unos 9 o 10 kilómetros, puede ser. Más. Más. Es- ¿Se ha podido averiguar? Sí. Sí, porque además se construyeron, están los submarinos y hay otro tipo de naves que son para investigación, Abajo. que se llaman los batiscafos. Batiscafo, sí, lo había oído nombrar. Los batiscafos. Entonces, unos están pilotados y dirigidos y otros son, bueno, pues que se pueden hacer por control remoto. Entonces, con estos es con lo que han llegado a esas profundidades que se llaman abisales, esas distancias se llaman abisales. De hecho, hay un tipo de fauna, peces, que se llaman peces abisales, que prácticamente no tienen esqueleto, son como transparentes, son como sepias, no tienen tal, y encima producen luminiscencia. Claro, a esa profundidad no hay luz. Bueno, No claro, llega pues, luz, claro. pero vamos, ni aunque tengas una piraduracel. O sea que no. No, ahí no. Pero ¿cuántos metros entonces han sí, averiguado? entonces es la fosa de las Marianas. La fosa de las De Marianas. las Marianas es el lugar más profundo conocido, con 11.034 metros. Es decir, más que el Everest, 11 kilómetros para abajo. para abajo, efectivamente. Qué Y locura. nada, y bueno, lo que Y ahí solamente han bajado con batiscafos. Sí, con... Ahí no puede bajar una persona. Humanos creo que no iba a pilotar. Porque la presión del agua la Claro, aplastaría. ¿no? efectivamente. Bueno, a ver, debería tener un refuerzo blindado toda la estructura de eso para bajar. Porque Ni si no- submarino ni leche. Claro. Pues eso.
La fosa de las Marianas como lo más... ¿Dónde está eso? Pues la verdad es que no me acuerdo, pues no sé. ¿La fosa de las Marianas? A mí me suena más hacia Sudamérica, pero bueno. América. Pero, en fin. Bueno, y el caso que te he comentado antes, a 1000 metros de profundidad ya no hay luz, ya no se ve. O sea, 1 kilómetro para abajo ya no hay. Es oscuridad completa. Entonces, bueno, pues... Y hay peces, desde luego. Sí, sí, sí. Y luego, aparte de eso, a esa profundidad, el equivalente de presión, cuando decimos nosotros, por ejemplo, una atmósfera de presión, es el equivalente a 1 metro de profundidad en sentido hacia abajo. Es decir, la cantidad de agua que tendrías tú encima de tu cabeza que cupiera en 1 metro cuadrado. Eso es una atmósfera. ¿Vale? Entonces, las piscinas olímpicas de estas de... No, pero es en profundidad, en vertical, sobre tu cabeza. O sea que... Pero yo sé que hay piscinas olímpicas que tienen bastantes metros, ¿no? Sí, pero las piscinas olímpicas tienen 50 metros, pero de profundo tienen 5 o 6, que es la profundidad olímpica para los saltos. 5 o 6 metros nada Sí, más. ¿no? Hay algunas que tienen 9 o 10, pero no hace falta más. Pero claro, conforme cada metros que bajas, pues tienes más. Pues el equivalente a esa profundidad sería como si tuvieras 1072 atmósferas encima de la cabeza. O sea que, si eso lo... Pero en fin. ¿Qué os parece, amigos? Curiosidades, ¿eh? La madre naturaleza. Muy que, bien. que sí, que curiosidades interesantes, por lo menos yo creo que es así. Bueno, lo dicho, si alguno queréis preguntarle algo a Carlos, ahora estáis a tiempo. Claro. Marcad el número y yo os pongo, y en el supuesto caso de que no llegue, no pasa nada, yo quiero decir la voz. Lo vuelvo a enchufar y aunque haya eco, llega. Sí, Pero sí. primero, antes de enchufar, yo estoy, no sé, es que no lo oigo. Sí que da señal, pero claro, está aquí el altavoz y el micrófono está aquí. Entonces habría que probar. Si alguno quiere llamar, aunque sea para hacer la prueba y de paso preguntarle al amigo Carlos alguna de estas interesantes cosas que nos está enseñando, pues, como decía aquel, ahora o nunca. Venga. Recordad que no soy el libro gordo de Petete, pero bueno. Pero en fin, que todo esto yo, algunas cosas las sé, pero otras las busco, obviamente. Quizá pues lo más entretenido es seleccionar datos que sean curiosos y que sean agradables, ¿no?, de escuchar y demás. Exacto, muy bien. No voy a contar, por ejemplo, el récord del mundo de matar cucarachas o una cosa así. Y seguro que lo hay. Pues igual, sí. Bueno, Seguro que lo hay. si hay récords como el chupadores de flanes, absorbedores de flanes. Lo había oído, ¿eh? No lo he visto, el pero otro lo día había oído. Batieron un récord de 25. No se los come. No, es chupar, los chupar. absorbe. Sí. No Bueno. lo he visto, pero sí que lo había oído, sí. Vale, Un, vale. un dato curioso también, en el número 6 tenemos la tribu más aislada del mundo. Y aislada significa que son los que menos contacto han tenido con la, digamos, la modernidad, la ciencia y tal. Ajá. Entonces, esta tribu son los habitantes de una isla que se llama, la isla se llama Sentinel del Norte. Entonces, sí, Sentinel, es que es en inglés. Sentinel, que no significa centinela, que es algo parecido, y está en el archipiélago indio de Andamán, ¿vale? Y es la tribu más aislada del mundo y la que menos contacto tiene o que ha tenido con, digamos, la sociedad y la historia. Ajá. De hecho, no se sabe prácticamente nada de este tipo de isleños, aunque ya Marco Polo, sabéis que era un gran viajero y demás, Sí. advertía con unos calificativos tan sencillos y tan sospechosos como salvajes y despiadados. Ahí va. No dudarían un momento en capturar al extranjero incauto y comérselo vivo. Ay, pues, Vamos, es bastante normal, ¿no? esos son caníbales, ¿no? Exactamente. Porque en este tipo de islas, obviamente, el alimento es una necesidad básica. Ya, que no son herbívoros. Exactamente. Vamos. Entonces, Solo que haya. que llegue un extranjero con patitas y bracitos y tal, pues es como si les trajeran un paquete de donuts, sin hacer publicidad a nadie. Pero en fin, pues nada. Pero aparte de eso, es que ellos mismos niegan el contacto exterior. O sea, no quieren saber No nada quieren. saben que existe más mundo, Lo saben. pero no tienen conciencia de lo que es y no tienen ningún interés en saberlo. Muy bien. Efectivamente. Muy Y bien. bueno, pues entonces lo tenemos que respetar así. Venga, córrete para acá un poquito. De hecho, por Que ejemplo, te vas de la pantalla. en 2006, 2 pescadores fueron asesinados en la isla cuando se acercaron por allí y ni siquiera los helicópteros
pudieron aterrizar para recoger lo que quedó de ellos. ¡Qué horror! O sea que, porque nada, claro, por una sencilla razón, el cuerpo diplomático de recepción de extranjeros para los helicópteros lo formaron a base de arcos y flechas. O sea que lo recibieron a flechazos y no de amor precisamente. Luego también en 2018, que estamos hablando de algo reciente, pues hubo otro trágico episodio donde un misionero estadounidense también fue acribillado a flechazos ante su insistencia en predicar el cristianismo en la isla. Bueno, pues no deja de ser una curiosidad del mundo. Que en el año 2000 aún estemos con estas cosas. Bueno, cifras. Vamos a sorprenderos un poco con cifras porque es posible que nunca hayáis caído en estos números, pero no es que sean reales, es que se están convirtiendo en una realidad, pero ya a corto plazo. La evolución de la población del mundo, ahora mismo, digamos con una referencia de 2019, es de 7.444.443.881 personas. Vaya. El cálculo que se hizo en 2019, no sé exactamente. ¿7.000 millones? Sí, o sea, casi 7.000 millones y medio. 7.000 millones. 7.000 claro, millones. Teniendo en cuenta que en España no sé si llegamos a 42 o 43 millones, una cosa así, Sí. y tal. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, en China son unos cuantos más. Te iba a decir, ¿cuántos son en China? 1.500 o 1.600 millones. Una Madre burrada. mía del cielo. Bueno, pues una cifra récord que es que además se supera cada año. Y entonces hay que prestar atención a este tipo de gráficas porque la evolución de la población en unos años contará con una cantidad de millones que estiman que para 2050, es decir, estamos hablando de aquí en 30 años. 30 años. 2050 habrá casi 9,5 billones de personas conviviendo en el mundo. Entonces, 9,5, es decir... 9,5 son 9.000 millones y medio. Sí, en vez de 7.500, como hay ahora, 9.500. O sea, 2.000 más. Claro, 9.500 millones. Cada 1.000 millones es un billón. ¿Vale? Entonces, 7.500 millones serían 9.500, 2.000 millones de habitantes más. En 30 años, solamente. A ver si se han confundido y están haciendo el cálculo de la población de conejos en vez de personas. No, es que, No. es que todo eso, como yo estoy un poco sensibilizado, me da que pensar. Porque tantos millones, o una de dos, o va a llegar un momento que no vamos a caber, Claro. o se dedican a tirar pandemias por ahí. Exactamente, lo que llama mucha gente el filtro natural, la selección natural. Pero en fin, eso Es ya... que, bueno, la Tierra es muy grande. Sí. Y luego también los americanos y los rusos y todos estos están haciendo muchos viajes para allá arriba para ver si pueden mandar ahí a un Cristóbal Colón a Venus o algo de eso, a ver si pueden hacer por ahí otra ciudad Pero o algo. aún así, por ejemplo, llevamos un montón de años intentando no colonizar, pero sí controlar un poco los casquetes polares, pero allí lo único que viven son científicos, no consiguen que prolifere una población constante. Pero es que allí no hay nada más que hielo. Claro, pues es el problema es el suministro, es decir, si consigues que haya habitantes en un sitio, pero la infraestructura para mantenerlos vivos, darles alimento, comida, suministro y todo el todo, rollo, te cuesta más que tenerlos en otro sitio, pues hombre, si vas agotando los recursos, pues tampoco... sería interesante a lo mejor pensarlo, llevarlos mejor ahí a las Amazonas y aún. Claro, de todas formas, hay unos porcentajes de lugares deshabitados. Te iba a decir. Claro, tú, por ejemplo, si empiezas a contar en desiertos, solamente en zonas desérticas, claro, el problema es que no se puede vivir ahí, primero por el calor, pero segundo es que no hay recursos hídricos. Es decir, No pueden plantar patatas, ya está. No hay agua ni para sobrevivir, ni para regar, ni para fomentar la agricultura. Que pasa que una cosa se contradice a la otra, porque evidentemente yo pienso eso, que sí, tal, pero también me pregunto, bueno, ¿y por qué veo yo de vez en cuando por la tele o el Facebook, esos pueblos, hay pueblos abandonados aquí mismamente en España? Sí, claro.
No nos tenemos que ir a China ni a América. pero hay es- pueblos abandonados. ¿Eso por qué? Bueno, lo que se llama Si allí sí que hay para plantar patatas y tomate. Eso ya no es una teoría, ya de hecho, lamentablemente es una lista que creo que ya va por 500 y pico pueblos en España. 500 y pico 500 y pueblos, pico pues yo creía que había 15 o 20. No, de lo que se llama la España vacía. La España vacía son núcleos rurales donde los pocos habitantes que quedaban, unos eran muy mayores y otros, claro, los jóvenes no tienen ni porvenir, ni futuro, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al final acaban emigrando, entonces quedan las cuatro ¿Por qué casas. no tienen porvenir? ¿Por qué no pueden plantar tomates y pimientos y todo Pues eso? porque, hombre, eso es un poco la contrapartida que están ofreciendo los alcaldes y cooperativas y sitios de eso, que ofrecen a cambio de la gratuidad en la vivienda, la parcela y Que tal, eso es, que vale. la gente pueda autoabastecerse. A comer. Exactamente, y entonces, pero que cambien sus perspectivas oscuras y poco alentadoras de la ciudad, se han quedado sin trabajo, están en el paro, en fin, toda una serie de cosas, y que vuelvan a la vida rural del campo, que la regeneren y que a través de una serie de ayudas y tal, activen no solamente la economía, sino la población, y que socialmente recuperen esos lugares. Claro, ya no porque el pueblo sea muy bonito o Sí. muy feo, sino porque no deja de ser vida. Claro. Y no sé, vamos, no es mi caso, pero si yo me viera, como aquel que dice, durmiendo en un bancal y poniendo la mano para que me dé un pedazo de pan, pues si me dieran un techo en un pueblo y dije, mira, aquí tienes dinero, no te vamos a dar, pero mira, aquí tienes simientes para que plantes eso que es chicle, Sí. no puedo, no Ah, tengo sí. dientes. Sí que me gusta, sí, pero no puedo masticarlo. Gracias. Claro, Entonces, recursos se para sobrevivir. no te vamos a dar dinero, pero mira, aquí tienes simiente, aquí tienes agua para que lo riegues Aquí terreno y aquí casa. y planta y tal. Y a lo mejor no, seguramente por el tiempo, en vez de plantar 2 patatas, pues plantas 10 patatas y vendes 6 patatas, las otras 4 te las comes y poco a poco empiezas a mover otra vez. Eso es. ¿Eso por qué no lo hacen? Bueno, ya se está intentando potenciar esa fórmula, pero en fin, el problema no es que todos los jóvenes tienen... 500 y pico pueblos, has dicho. Sí, sí, una lista impresionante. Sí, sí. Ostras, Me yo parece creía, mentira. yo creía que Pero- habían 15 o 20 Pero no pueblos. solamente eso, es que tú buscas ahora en internet, en España solamente, Sí, sí, hablo de España. pueblos con menos de 25 habitantes, pueblos con menos de 10 habitantes, y te salen unas listas que dice, pero ¿de verdad que hay gente ahí? ¿Tan pocos? Qué bárbaro. Pues mira, En fin. nunca lo he mirado. Bueno, pues otro dato curioso, hablando de las curiosidades, sobre el cerebro. El cerebro humano es que está no tan falto, sino, es decir, sabemos tan poco que lo que más sabemos es todo lo que nos falta por saber. Entonces, pero en Eso fin, siempre he dicho yo que, y yo no he estudiado, pero yo siempre he dicho que los humanos nosotros utilizamos un porcentaje muy bajo, Sí, sí. inapreciable de la verdadera capacidad de Exactamente. la nuez, de la masa encefálica, utilizamos un porcentaje bajísimo, muy bajo, Sí. de lo que él sería capaz de hacer. Yo no lo he estudiado, pero bueno, algunas peliculillas sí que he visto, ¿no? Y aparte de esto, pues yo a veces en mí mismo compruebo, por la edad que tengo, que yo no he abierto, porque yo soy muy mal lector, yo no me gusta leer, y he visto lo que he sido capaz de hacer en todo esto con los ordenadores, en los teléfonos no, pero los ordenadores, lo que yo he aprendido sin tener un Sí, maestro, sí, sí. y que Sí, uno- por recursos propios, como así, autodidacta. de autodidacta, a base de bofetas, ¿no? Eso. Vulgarmente dicho. Sí, sí. Entonces digo, no, pues si mi coco es capaz de hacer eso, Con un entrenamiento bien hecho, bien dirigido, pues imagínate. fíjate, pues sí, ahí estoy de acuerdo con ellos. sí, señor. Pues eso es. Y todo esto es sencillamente porque los humanos comparten una característica distintiva, que es un cerebro enorme, en comparación con el resto de animales. O sea, tú ves físicamente, sombreado, por ejemplo, el cerebro de un elefante, el cerebro de un león, o tal, y son almendras. ¿El de un elefante? Hombre, el elefante no, pero proporcionalmente me refiero. Quiero decir, Ah. la mancha, la superficie que ocupa en todo el cuerpo, el Ah, cerebro, el cerebro. respecto a lo que es el cuerpo propiamente dicho, en el hombre proporcionalmente es más grande, mucho más grande. Hombre, no solamente es más grande, fíjate que
la cabeza es uno de los elementos principales para desequilibrarte. Que solamente con bueno, el peso de la sí, cabeza espera, es verdad. puedes, de hecho, los órganos del vértigo, del sentido del equilibrio, están detrás de los oídos. En los oídos. Entonces está en la propia cabeza, pero tú te desequilibras un poco de la cabeza y te caes. Te caes, sí, es verdad. Claro, Eso es verdad. También es cierto que, aunque no es una parte muy grande, pero proporcionalmente tiene un peso considerable y un volumen el cerebro. La cabeza no está hueca, aunque muchos parecen... Lo único malo es que no lo gastamos todo. Claro, ahí está, una infinitésima parte. Pero bueno, vamos a darle una cifra a eso. Entonces, el cerebro, en comparación con otros animales, el de los humanos es mucho más grande. Pero el cerebro representa entre un 2 y un 3% de nuestro peso. De nuestro peso. Un 2%. Claro, imagínate, una persona de 100 kilos, pues estamos hablando de 2 kilos. 2 kilos el cerebro de... Entonces el mío puede pesar 1,5 kilos, lo menos. Sí, efectivamente, por eso digo entre un 2 y un 3. ¿1,5 kilos? Sí, claro, por eso digo, entre 2 y 3%, si tú haz la cuenta con 100 kilos. Bueno, yo mido... lo que peso. Peso, en kilos. Entonces sí que pesará 2 kilos. Claro, pues os digo. Haz la cuenta. El 2, el 3% es que de 100 kilos son 2. pesa 2. Pues entonces Sí que pesará 2 kilos mi cerebro. Y aparte de eso, el cerebro, el consumo energético del cerebro es el equivalente a un 25% de los requisitos de tu energía corporal. Un 25%. A ver, eso no lo acabo de entender. El cerebro, para funcionar, para tú estar activo y todo eso, de toda la energía que necesitas, claro, necesitas energía para caminar, para levantarte, para gritar, para todas las actividades, tanto conscientes como no, ¿vale? Pero de ese compendio de actividades, al sumar un 25%, una cuarta parte de esa energía que necesita tú, ¿Para él? es para el cerebro, para alimentar al cerebro. O sea que... Oye, ¿y todo eso quién lo ha descubierto? Pues hombre, los estudiosos, para eso están los biólogos y los neurólogos, ¿vale? ¡Ay, que haya tela! Pues eso, y eso del 25% es cuando está en reposo, es decir, en actividades de fase alta, de grandes requerimientos, pues mucho mayor. Eso, Más. Efectivamente. O sea, que uno que esté corriendo los 100 metros lisos, más. Hombre, eso 100 metros lisos porque es una cosa explosiva, un requisito muy corto, que estamos hablando de unos cuantos segundos. Imagínate un maratón que son 4.242.195 metros. 4 kilómetros. 42 kilómetros. 42 kilómetros. Casi 200. Entonces el cerebro ahí va a toda leche. No, es que no, al revés. Necesita. Necesita, pero durante mucho más tiempo, porque esa distancia, una persona normal en menos de 3 o 4 horas no la hace. El récord del mundo está en 2 horas y algo, 42 kilómetros, un maratoniano. O sea, que puede llegar ahí y llega hecho una mierda. Bueno, eso es lo normal. Lo normal es que no llegue. Bueno, para que te hagas una idea, tú sabes o habrás oído que en el cerebro, digamos, los soldados del cerebro se llaman neuronas. ¿Vale? Esos son los soldados, o sea. Los soldados son neuronas. El cerebro está básicamente hecho de neuronas, que son las que se encargan, bueno, es muy complicado esto, pero son las que se encargan de hacer el trabajo básico. ¿Vale? Entonces las neuronas. Y para que te hagas una idea, se ha calculado que el cerebro humano tiene casi 100.000 millones de neuronas. Así para que lo entienda yo, 100.000 millones de criados, ¿no? Exactamente, como si fueran peones de ajedrez, ¿no? Que están a las órdenes. Bueno, pues el equivalente a esas neuronas, si tú pudieras poner cada neurona en fila india, recorrerían una distancia de 1.000 kilómetros. O sea, tú tienes dentro de ahí una tireta de neuronas. Bueno, también dependerá del tamaño que sea la neurona. Las neuronas son todas del mismo tamaño, por así decirlo. Todas pequeñitas, ¿no? Pequeñitas. Sí, son pequeñas. Las neuronas son como bacterias, como virus, son cosas muy pequeñas. Ya. Ver, microscópicos, sí, ¿no? Efectivamente. Ahora ya sé por qué dicen que algunos tienen las neuronas mareadas o algo así. Sí, ya. Bueno, pues entonces... Ya voy entendiendo yo cositas, ¿eh? No, y también cuando se dice que a alguien le patina una neurona es que no carbura bien. Eso te voy a oír. Y eso dice, pues eso, de 2 que tienes, una te patina encima y la otra es coja. O sea, estás jodido, muchacho, estás jodido. Bueno, pues nada. Curioso. Otro dato, hemos visto el lugar más alto y el lugar más profundo. Y el más hondo, que más o menos están parecidos. Sí, bueno, a ver, hay diferencia de 8.000 a 11.000. Bueno, pero hay todo queda en familia. 3.000 arriba, 3.000 abajo. El otro dato, el punto
más alejado en lo que es el globo terrestre de la distancia más larga que hay para llegar desde ese sitio a Tierra, a cualquier otro punto. ¿Vale? Es decir, por ejemplo... Bueno, pero eso es conflictivo, porque si la Tierra es redonda, no habrá ningún sitio que esté más lejos que otro. Sí. Tú imagínate que esto es la Tierra, aunque no sea redonda. Entonces, si tú estás aquí, hay más distancia de aquí a ahí que de aquí a aquí, o que de aquí a aquí. Entonces, el sitio que hay más distancia desde ese lugar hasta la parte más cercana donde haya tierra, ¿vale? Es lo que llamamos el punto remoto habitado más... Ah, habitado. Sí, vale, habitado, vale, habitado. vale. Claro. Sí, bueno, a ver, dice, pues hombre, lo más alejado sería en el polo norte o en el polo sur, obviamente, claro. o en los meridianos. Claro. Pero bueno, hablamos de un lugar habitado desde ese sitio hasta el primer... Hasta otro que esté habitado también. Exactamente. Vale, pues se llama Tristán da Cunha. ¿Cómo? Tristán da Cunha. Y es una isla que está en mitad del Océano Atlántico y tiene el récord de ser el lugar habitado más remoto del planeta. ¿Vale? ¿Tristán Acuña? Sí. Eso no es... Es el nombre que le han No, es que puesto. me sonaba a un artista. Ah, pues es el nombre que le han Pero puesto. no sé quién es, no sé qué artista es, vale. Pues- No, me pues- sonaba a José Sacristán, Bueno. vale. No, nada. Así un poco como en broma y por tranquilidad, este sitio está bastante lejos de la tribu de los Sentinel, con lo cual no tienen problema. Pero para que te hagas una idea de esa distancia, lo que es la televisión no llegó allí, a esa ciudad, hasta el año 2001. Coño. sea, Al Tristán ese, Sí, sí. que hay gente allí. Claro, estamos hablando del lugar habitado, Sí, que hay gente. habitado, que viven allí. Y hasta el año 2001 no llegó la No tele. llegó la televisión. Sí, imagínate. Joder, pues dice que los satélites lleguen a todas partes. Ya, pero los satélites están arriba. Entonces, claro, para que lleguen allí tiene que haber una infraestructura. Ah, bueno, ¿Vale? eso sí, vale, eso sí. Eso Dice, sí. Ahora lo entiendo. si hay 4 gatos no le vamos a poner, No pone- no vamos a ponerles un cine con butaca doble, ¿no? Vale. Pero en fin, No está mal, dato curioso, sí. pues eso. Y el último, el número 10, ¿cuál fue el primer mapa mundi? Mapa mundi, entendemos y recordamos que es la representación cartográfica, es decir, la silueta de todos los continentes, ríos, tal, que eso también se llama la descripción orogénica, que es donde Que se... primero lo dibujaban en plano. Exactamente, entonces ese mapa mundi se fue conformando conforme, obviamente se fue formando conforme los descubridores y tal colonizaban tierras, las detallaban y si no se confundían, porque claro, durante bastantes años parte de la India y de Sudamérica estaban confundidos. Creían unos que habían llegado a un sitio y otros a otro, y al final cuando cotejaron mapas y tal, se dieron cuenta de que se estaban equivocando, que había unos por un sitio y otros por otro, y creían que estaban Que es del todos mismo en el mismo. sitio. En No fin. está mal, no está Pero mal. bueno, entonces, en este mapa mundi, como datos curiosos, los primeros mapas se fecharon allá por el 2500 antes de Cristo. 2500 años. ¿Antes de Claro, Cristo? es que, exactamente. Ten en cuenta que había... A ver, o sea, 2500 Claro, nosotros- antes de Cristo. Claro, nosotros estamos ahora en el 2020, pues imagínate estos 21 siglos, hacia atrás 25 siglos. Entonces quiere decir que los romanos y toda aquella gente ya tenía mapas. No, antes, mucho antes. No, Claro, pero, los romanos pero antes hicieron- que había. Bueno, había pues fenicios y había... en fin, ¿Qué pasa? Viriato también tenía mapas para llegar a... Toda una serie, no, porque Viriato era de aquí, era nacional, era oriundo. En fin, Pero eso, es que yo no cuadra. ¿Qué había entonces? había civilizaciones, claro, ten en cuenta que hay civilizaciones mucho más antiguas, los etruscos, los mayas, los incas, toda esta gente ha vivido hace muchos miles de años anterior a nosotros. Cronológicamente hay un orden, evidentemente. ¿Y ya tenían mapas? Claro, pero porque era gente que navegaba, Ah, bueno. entonces claro. Y lo descubrían y entonces lo Eso. apuntaban en el papelito. De hecho, habla en este dato que se han encontrado tablillas de barro de origen babilónico correspondientes a esas fechas y representan los valles de lo que hoy sería el río Éufrates. Sabes que el Éufrates y el Nilo cruzan así toda esa Qué zona. fuerte. Entonces, bueno, pues un mapa de lo que sería el mapa mundo hecho desde la zona de Babilonia, de hecho se conserva en el Museo Británico de Londres y es del año 500 antes de Cristo. 500 antes de Cristo. Vaya tela, porque
Nosotros empezamos a partir de lo de Jesucristo. Claro, sí, del año cero, por así El decirlo. año, Es así. o sea, digamos la Navidad y todo ese rollo. Sí, sí, a Y partir de noche la muerte y resurrección de Cristo. Es claro, cuando en la empezó a contar, En la Iglesia Católica, pues ya tiene. que era la que mandaba. Eso es. Entonces dije, pues ahora vamos a empezar a contar los años, ¿no? Claro, sí, pues eso es como aquel que decía, empieza a contar y tal. Y dice, uy, pues si lo lees en la Biblia, decía que había uno que se quitó las sandalias y fue corriendo por encima del agua. Entonces, claro, todo depende de cómo te lo cuentan, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, ahora creo que te vas a volver a reír otra vez, otro ratito, A ver, porque aunque creo que ya lo he comentado alguna vez, hay un género literario que se llama el microrrelato, ¿vale? sí, me has hablado alguna vez de ellos. Vale, Sí. entonces, un relato normalmente, llámese una novela, un cuento, cualquier cosa de este estilo, suele tener una característica que es la estructura. Y comparte una estructura común que tiene tres partes, que es la trama, el nudo y el desenlace. Y La trama es un poco de qué va. Si es una película de indios y vaqueros, si es de una película la trama negra. es de lo que va. Exactamente. De lo que va el tema. Trama. El nudo es un poco cuál es el conflicto que genera ¿El cómo? el conflicto. Sí, El pero ¿qué conflicto. nombre tiene? ¿Ludo? Nudo, el nudo. Ah, nudo. Ah, Nudo, perdón, nudo. perdón. ¿Vale? Nudo. Entonces, de hecho, muchas veces dices desentramar el nudo de la película y tal. Entonces, ese nudo es precisamente toda la polémica, el problema, la intriga, el enigma, lo que hay que resolver. Es decir, qué pasa y por qué pasa. Y después, claro, todo eso dentro del entorno de la trama. Es decir, si estás en un barco de guerra, si estás en el espacio, si estás en una tribu. Y luego el desenlace es cómo todos los elementos que se han producido en ese entorno con ese problema, cómo han acabado. Eso es el El desenlace. desenlace, Bueno, ¿vale? eso sí que lo sabía yo. Y ahí está pues el final psicológico, el final abierto, el segundas partes nunca fueron buenas y tal. En El fin, final feliz, que Sí. le gustan a las chicas. ahora viene cuando la matan, ha sido el mayordomo, en fin. Todas las fórmulas que están prácticamente ya inventadas, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, pues dentro de toda esa estructura, el microrrelato como género literario forma parte también, pero tiene unas características más añadidas. Aparte de esa estructura, tiene la particularidad que desde el título hasta la última palabra no puede superar, me refiero a los microrrelatos de concurso, Ah, vale. no puede superar las 200 palabras. Algo me habías dicho. Incluido el título, creo. Todo lo que tú representes. Lo en que esa- vas a hacer Sí. en un microrrelato, Claro. desde el título hasta donde Hasta dice el final, fin, sí, hasta la firma. Tú sabes que normalmente los procesadores de texto, cuando tú vas escribiendo, va descontando o sumando letras. exactamente, o hace un conteo de caracteres o te dice un número de palabras, Sí, sí. ¿vale? Entonces, eso te da una pista para poner y quitar. Pero claro, incluido un título que tenga una trama, un nudo y un desenlace y tal, no deja de ser lo que ya está escrito. Pues al fin, el final del microrrelato debe ser un final sorpresivo, desconcertante e inesperado. O sea, además, es decir, si tú eres capaz de escribir todo eso, hay novelas de 800 páginas y tal, ¿no? En un fin de semana, tranquilamente, Sí. con un par de cafés, las haces, ¿no? Pues un microrelato has de concentrar toda esa información y encima, que no pase de 200 palabras, y encima que acabe de una forma sorprendente. Eso es un microrelato y de eso hay concursos y todo. Sí, concursos, montones. Yo me he presentado varios. Entonces, claro, Carlos. cuanto más original seas, cuanto cuentes la historia más inverosímil, los personajes, el sitio y tal. Entonces, yo por ejemplo recuerdo yo me he presentado 4 veces y afortunadamente las 4 veces he quedado finalista. Pero en fin, a ver, explico, es que este es un microrelato, un concurso de microrelatos muy especial que lo organiza el Corte Inglés aquí en Valencia Ah, y lo patrocina y aporta, digamos, el jurado Clave, que Clave, CLAVE, es la Asociación Valenciana de Críticos de Arte y Escritores o Literarios. Tal. Es decir, es un organismo importante, ¿no? Ajá. Entonces eso, a través de su presidente, Juan Luis Bedins, y parte de la Junta Directiva, seleccionan los jurados que lo valoran. Este concurso tuvo al principio, me parece que se llamaba Maratón de Microrrelatos o algo así, y se llamaba Maratón porque de todos los concursantes seleccionaban 42, como los kilómetros del maratón. Y entonces,
a la gente que había seleccionado, pues le llamaba al jurado y tal. Yo tuve el honor de recibir esa llamada 4 veces. Vaya. Y entonces Bueno, te está citaban mal, en el Corte Inglés, en lo que antes era, que ahora ya lo han cambiado, lo que era ámbito cultural, que creo que estaba en la planta séptima, que era un espacio donde se hacían presentaciones de libros, proyecciones, conferencias, charlas y tal. Y entonces ahí tenías la oportunidad de defender, de leer al público tu texto. Si eras uno de los Pero te 40. lo tenías que inventar tú. Hombre, claro, no, el texto, tú habías concursado con uno. Ya. Entonces tú, si No, habías... no, pero es decir, para concursar Claro, hombre, con eso- un microrelato tenías que inventarte Claro, tú es un requisito. lo que yo digo, una historieta, ya está. Claro, es un requisito imprescindible que al concursar no haya participado en ningún otro concurso y no haya sido ganador ni esté presentado pendiente de... Porque, claro, Y mucho menos copiado. bueno, claro. Eso ya No se sé, supone que es digo original. yo. No, es original, sí, Es claro. que yo sé de uno que le gusta copiar las cosas. Ya, sí. De esos hay 700. En cada mano. Bueno, total, la historia es eso, que te da la oportunidad de que tú lo leas en público, que lo defiendas, y claro, no es lo mismo una lectura que hace una persona que el propio autor, que puede dramatizarlo, puede darle un rango vocal muy diferente, puede interpretarlo, y de alguna forma, pues eso ayuda a la valoración del O jurado. sea, que para que para que el jurado valore también le puede influir la forma de interpretar el Claro, microrelato. claro, la presentación. Puede influir. La presentación, porque el objeto de esa gala, por así decirlo, que ha habido veces que se han podido leer los 42, ha habido gente, claro, gente que ha concursado desde Asturias, desde Galicia, Andalucía, y no les ha pueden venir a leerlo. no les ha venido bien, ¿no? Entonces han dicho, bueno, si me dan el premio ya veremos lo que hago. Pero no han podido venir a leerlo. Pero claro, el objeto de eso es porque de ahí se seleccionan 3 ganadores, primero, segundo y tercero, que son los que reciben luego el premio. O sea, el premio realmente son 3, primero, segundo y tercero, que son los ganadores de ese año. Y ese pues se publica y demás y tal. Pero bueno, tú tienes el honor de haber sido finalista y encima que en público que quede, hay una grabación que se hace y tal. Pues eso. Bueno, este concretamente, yo casual y curiosamente, y no está hecho adrede, los 4 relatos que he presentado, microrelatos, en los 4 concursos, los 4 tenían 199 palabras. A ver, está hecho ¿Y adrede... eso que ha sido coincidencia o rebuscado? Casualidad, está hecho adrede porque en su principio... Claro, yo sé que si tiene más de una página escrita, tiene más de 200 Ah, palabras. vale. Pero claro, entonces... Bueno, pero eso influirá el tamaño de la fuente y todo. No, palabras son palabras. No, pero el tamaño de la fuente era que ocupe una página o 2. Ah, bueno, ya, pero te dan una premisa. La plica de 12, el tamaño de alto de letra, y normalmente es en New Times Roman, esa que es una fuente bastante universal, y bueno, pues tú ya lo haces así, un requisito. Bueno, Porque ya. si no, cada uno lo haría... Y lo puedes hacer a tamaño de 4 y, Claro. y ahí puedes meter 3 folios. Claro, pero no es Eso porque... no vale. No, porque lo que cuenta son las palabras. Claro, 200 palabras ocupan lo que ocupan. Como si las quieres poner ahí. Claro, entonces... Está claro. O si las quieres poner una encima de otra. Exacto. Entonces te ocupa... Que se busque la vida, ¿no? Bueno, pues curiosamente los 4 míos que presenté, pues... Son las mismas, Claro, 199. pero han tenido eso porque yo hago una primera redacción, luego voy leyendo y luego suprimo a lo mejor alguna palabra, alguna cosa, quito un punto y seguido y pongo un punto y coma y me como 2 o 3 nexos, por así decirlo, conexiones, palabras, entonces al final retocando salen. Pero curiosamente, al final cuando tú le das el cierre al texto, pues coincide que eran 199, pues 199 ya vale. Ostras, divino. Claro. Sí que es cierto, por ejemplo, que ha habido en alguna sesión, no ganadores, pero sí que han tenido cierto morbo y cierta polémica, gente que ha escrito una sola frase, con 10 o 12 palabras. Una frase Sí, y eso sí es lo que han con presentado. 10 o 12 palabras. Claro, no tenía ni 90 ni nada, tenía pues 12 o 13 palabras. ¿Y qué puede decir con 12 palabras? Pues a ver, yo no me acuerdo, pero por ejemplo, recuerdo uno Hombre, que vamos a decía... decir, me gusta la Coca-Cola. Ya Claro. está. No, porque eso no cuenta. ¿Cuál es el origen, el conflicto, el desenlace? ¿Cuál es Y lo puede que- haber un origen, un conflicto y un desenlace con 12 palabras. Sí, bien buscada, sí. Joder, Carlos. Sí, Joder. imagínate, por ejemplo, me desperté, la encontré muerta y me morí del susto. Tú has contado una historia, ¿no?
Me desperté, la encontré muerta Espera, y me desperté, la encontré muerta me morí del susto. y morí del susto. Se me acaba de ocurrir, sí, 10, 12, 14, no tiene muchas más. 9 ¿no? palabras. Pero Sí, es una historia, me ¿no? desperté, sí, sí. Sí que es Una verdad. historia, y encima es tiene verdad. sentido. Incluso puede decirse que es sorpresiva, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo de haber escuchado, que me llamó mucho la atención, que estaba describiendo, había un montón de descripciones de sitio, de incluso un poco abusiva, y dijo, y al final dice, bueno, ya me he cansado, voy a coger otro perro, que soy una pulga, y de este ya me he cansado. Claro, el final ese, desde luego, sorpresivo, ¿eh? Yo lo sabía de otra manera. Sorpresivo es. Que le dice una a la pulga a la otra, nos vamos al cine, Sí. y la otra le dice, nos vamos andando o cogemos un perro. Es verdad. Sí que es cierto, yo también me acuerdo. Entonces eso, luego, por ejemplo, también he escuchado algún texto donde el protagonista era una burbuja de jabón, una pompa. Entonces, claro, Con eso ha hecho un trama. original sí que es. Sí, sí, original. Claro, sí. y el final- Pero ahí ha hecho y el- un microrelato. Sí, claro, si no, no hubiera valido. Ten en cuenta que el jurado aplica las bases y todo el que no las cumpla, que tenga más de 200 palabras, que no tenga la estructura, que el final sea muy predecible, todas esas cosas, eso los elimina y no entran en concurso. Entonces, yo por ejemplo, recuerdo que el último que participé, que además quedé en el 30 y algo y tal, se habían presentado 196 de toda España. Claro, Casi 200 personas. claro, entonces significa que tú has pasado la criba del 25%, es decir, un 75%. Se quedan 42, se quedan. 42, claro, de casi 200. ¿Y Entonces, los tienen que leer todos? hombre, claro, para eso está el jurado. Y tienen de plazo, normalmente tienen casi un mes para leerlos todos. Qué fuerte. En fin, pues eso es. Quiero Oye, decir, esto es más complejo de muy lo que yo me sorprendentes. pensaba, ¿eh? Este de la pompa de jabón acababa diciendo, y como os podéis imaginar, exploté. Bueno, eso era de esperar, ¿no? Claro, por eso... Pero eso no es sorpresivo. No, pero a lo mejor el conjunto de todo lo demás Ah, vale, vale. es lo que hizo. Pero en fin, Yo hubiera hecho al revés, y como yo hubiera acabado, no exploté, y me convertí de cristal y me fui volando. eso ya sería más sorprendente por lo que pesa el cristal. Por ¿no? eso lo digo, es que es doble función. Primero me hice de cristal, y luego encima, en vez de ir por el suelo, me fui volando. Y luego me puse chulo y me hice cristal blindado. ¡Toma! Dice, en vez de ponerme tetas de silicona, me hice blindado. Bueno, a ver si te parece suficiente original el tema y demás, cómo he tratado esto. A ver, Este se titula La luz no esperó. Y puede ser un poco premonitorio el título. A mí me gusta poner un título que tenga bastante relación con el contenido. Pero bueno, te lo voy a leer más o menos como leí ahí en público. a ver. Y decía así. Era un escalofrío premonitorio. Había llegado un momento de esos que sientes como definitivos. Mi cuerpo se estremecía en sus últimas contracciones. Una sucesión de convulsiones y espasmos confirmaban que había dejado de ser dueño de mis movimientos. ¡Ostras! Mis piernas parecían lastradas, se iban incrustando poco a poco en el terrazo. En un esfuerzo supremo conseguí cruzar el pasillo. La agonía de mi exiguo aliento me ofrecía como recompensa permitirme llegar hasta la puerta. Sabía con certeza que no tendría otra oportunidad para finalizar este calvario. Era solo cuestión de pocos centímetros. Empapado y exhausto, conocedor de mi extremo derroche energético, alcancé en agónico gesto el pomo de la puerta. La otra mano ya no llegó a tiempo al interruptor. Un estruendo ensordecedor precedió a mi inminente desmayo. A la confusión de la vista sucedió una profunda inconsciencia. Ajeno al lapso de tiempo que había transcurrido, la suave penumbra me delataba en una extraña perspectiva. A ras del suelo, con la mejilla sobre la mullida alfombra,
tomé conciencia tanto del lugar como de la postura. En efecto, yacía medio retorcido, como si hubiese sido víctima de un fatídico infarto previo al desvanecimiento. Pero la cruel realidad me auguraba otra versión menos patológica y más halagüeña, al menos para mis expectativas de vida. Comprendí que la luz no espera donde todo se acaba, y de hecho todo, y digo literalmente todo, había empezado y terminado dentro de mi pantalón. Aquel traicionero retortijón no había respetado las leyes de la gravedad. Sus consecuencias se abrieron paso en imperiosa conquista hacia el exterior, y tampoco la portentosa e inigualable velocidad de la luz pudo ser lo suficientemente rápida para dar testimonio visible antes del mencionado estruendo. Todo había acabado. La luz no esperó. Ahora comienza la fase de anestesia, cuarentena, desescombro y completa restauración. O sea, que te has cagado. Exactamente. Se podía resumir como que se había cagado encima. Oye, no me extraña que que llegaras al cuarto lugar, no me extraña nada, porque está rebuscado y estás ahí dándole vueltas hasta... Claro. Y al final, te digo, te lo ves Empieza venir. a sospechar, Te lo ¿no? ves venir ya, ¿eh? Al final te ves venir. Pero digamos que los primeros párrafos... Sí, hombre, están hechos adrede para, Dice, para este confundir. tío palma, este Claro, tío palma, sí, sí, sí. este tío está muerto ya. Es como hacer una situación precursora de la agonía de la muerte. Claro. Pero, en Y fin. resulta que era una cagada como la copa un pino. ¡Ay, qué bueno! Es lo que yo digo es horror original, ¿no? No, eso. Horror original. Horror original, vale, Bueno. venga, horror eso, venga. Este Mira esos dos, mira. están atentos. Muy bien. Bueno, este que es el punto 6 lo he titulado, y lo vas a entender enseguida, Con permiso de mi señora. ¿Vale? Que tú la conoces, sabes que es buena persona y demás. Sí, No sí. tiene nada que ver, pero para ligar esto con la literatura y con lo que nos ocupa, pues tengo que explicar que este texto no me gustaría que lo tacharan de machista, que reconozco que puede sonar a machista. Sencillamente que lo interpreten que está hecho en clave de humor. Y es machista para algunas personas, pero otras, o mujeres, evidentemente. Sí, digo, sí, claro. Pues yo no lo veo así, digo, no, es que ha habido gente que me lo ha cuestionado como que es una ofensa para la mujer. Digo, bueno, pues nada, me sabe mal, pero entonces siempre me curo en salud y hago este comentario que mi intención es ser machista y por supuesto que lo interpreten en clave de humor. Claro, lo tienen que interpretar de la manera para lo que ha Como yo sido lo he hecho, creado. claro, efectivamente. Claro. Pero de todas formas, es que también es bastante evidente. Hay algunas partes más brutas y otras más suaves, ¿no? Pero, Ya, no. en fin. Vamos y de- allá, venga. Este forma parte de un grupo de 3 y este se llama Tentaciones 1, porque hay un 2 y un 3. Vale, y dice, siempre que salimos mi mujer y yo, caminamos cogidos de la mano. Si la suelto se pone a comprar como una poseída. Ella tiene una batidora eléctrica, una tostadora eléctrica, una máquina eléctrica de hacer pan, y un día me dijo, contamos con un montón de aparatos eléctricos, pero no tenemos nada cómodo para sentarnos. Pensé en comprarle una preciosa silla eléctrica, pero me contuve. Es la madre de mis hijos. En fin. Porque resulta que yo me casé con doña Tengo Razón. Solamente que no sabía que su apellido es Siempre. Siempre tengo razón. Tengo razón y siempre. Hace como unos 11 meses o así que no hablo con ella. Es que no me gusta interrumpirla. Tengo que admitir que nuestra última discusión fue culpa mía. Sí. Me preguntó, ¿qué estás viendo en la tele? Y yo me acerqué a la tele y cogí así con el dedo y digo, bastante polvo, cariño, deberías limpiar por aquí. En fin, vamos a dejar ese tema y a empezar
por el principio, por donde empiezan las cosas. En el principio de los tiempos, Dios creó al mundo y descansó. Luego Dios creó al hombre y descansó. Después creó a la mujer y desde entonces ni Dios ni el mundo han vuelto a tener descanso. Y pongo ejemplos. Un día se estropeó nuestro cortacéspedes eléctrico, claro. Mi mujer me colmaba la paciencia dándome a entender que debería arreglarlo yo, claro. Por mi parte yo siempre tenía cosas importantes que hacer, tipo lavar el coche, hacer un informe, en fin, cosas de un hombre ocupado, claro. Pasaban las semanas y surgió el momento oportuno en que ella consiguió convencerme. Sí, pero de un modo sutil, claro, no podía ser de otra forma. Fíjate que llego a casa y me la encuentro agachada sobre el césped, que por cierto estaba muy alto. Y la veía allí recortando el césped con su tijerita de costura. Ahí va. Y eso me llegó al alma, me tocó la patata, me llegó y me emocioné. ¿Qué quieres que te diga? Me emocioné. Claro. Y desde entonces empecé a pensar, bueno, cuando entre en casa, después de unos minutos, le voy a llevar el cepillo de dientes y le voy a decir amablemente, toma cariño, te lo entrego amorosamente para que cuando termines de cortar el césped barras un poquito el patio, reina de la morería. Y después de aquello no me acuerdo de nada más. Noto así una nebulosa con un impacto, yo diría que una plancha, una sartén que se estampó contra mi cabeza y no lo tengo muy claro. Estoy en blanco. Aquella fase ya no la recuerdo. Los médicos dicen que posiblemente vuelva a caminar, pero que cojearé para el resto de mi vida seguro. Y yo solamente le encuentro una explicación, y es que el matrimonio es una noble relación de dos personas en la que una siempre tiene la razón. Exacto. Y la otra se llama marido. Marido. Ahora comprendo por qué te dije. A ver, yo puedo entender que le sepa mal alguna, pero yo creo que machista, quitando lo de la silla eléctrica, que es un gas. No, pero es gracioso, es Claro. una cosa graciosa, no, de verdad. Pero claro, conforme está el mundo y conforme están ahora las mujeres, Sí, bueno, sí. a Dios gracias todas, ¿no? Pero conforme están algunas, pues cualquiera les lee eso, porque enseguida te tirarían los tejos y de mala manera Pues sí. y tal y tal. Entonces ¿no? yo, por eso, según en qué entornos, evito leerlo. Si Vale. no hay un nivel de comprensión así bien. Te voy a dejar un segundo para que Sí. me leas algo que llevas ahí. Sí. Y quiero ver por qué ha venido este de una forma extraña y estoy mosca, a ver si es que ha pasado algo por allí. Está todo, no tienes que hacer nada, tú sigues hablando, Vale. sigues y yo voy a ver. ¿Qué quieres, Pepito? A ver, ¿qué pasa? Bueno, pero sigo yo entonces contando con lo siguiente. Sí, tú sí. Bueno, el siguiente punto habla de un título que es bastante lógico, pero muchas veces nos aporta una cantidad de luz respecto a cosas que las damos por obvias y tal, pero no sabemos el origen concreto. Y en este caso lo he titulado, pues como en otras secciones, el porqué de las cosas. Y en este porqué de las cosas he seleccionado dos que son muy normales, muy habituales, muy cotidianas, pero no todo el mundo conoce la explicación del porqué. Y este porqué, la primera parte, pregunta ¿por qué el cielo es azul? Bueno, pues la respuesta la verdad es que es bastante sencilla. El cielo parece azul, pues porque debido a la manera en que la atmósfera interactúa con los rayos solares, la luz blanca, como la luz emitida por el sol, realmente está compuesta por una serie de colores diferentes, cada uno con su longitud de onda, que es como se propagan, como se emiten los rayos y los colores. Entonces, ese prisma, con los diferentes colores, descompone la luz blanca en sus colores constituyentes. Y el color azul del cielo se debe a que hay un fenómeno denominado la dispersión de Rayleigh, que supongo que sería el que lo inventó, donde hace referencia a la dispersión selectiva de las partículas de la luz.
cuyo tamaño es menor a 1/10 de la longitud de onda de la luz normal. ¿Eso qué hace? Pues que selecciona esas partículas y le da predominancia a que se vea un color en concreto. Entonces ocurre con mayor frecuencia cuando la luz viaja por los gases. Porque claro, la transmisión de la luz depende mucho de la materia a la que tiene que atravesar, porque no es lo mismo, por ejemplo, los gases que los sólidos o los líquidos transparentes. Entonces esta dispersión de Rayleigh depende entonces en la mayoría de la longitud de la onda de la luz, propiamente dicho. La luz que menor longitud de onda tiene, más cortita, ¿de acuerdo?, es la más dispersa. Y en cambio, pues en la atmósfera baja, esas moléculas de oxígeno y nitrógeno, compuesto del aire, se dispersan en una longitud de onda corta que corresponde concretamente al tono azul y al tono violeta, en grado mucho mayor que lo que harían por los colores amarillo o rojo, cuya longitud de onda es más larga. Por eso la predominancia le da ese color. Entonces, para que nos hagamos una idea, la dispersión de la luz violeta, que se puede cuantificar en 400 nanómetros, que es una cantidad infinitesimal, es 9,4 veces mayor que la dispersión de la luz roja, que son 700 nanómetros. Con lo cual esa comparativa de colores nos dice por qué vemos uno y por qué vemos otro en función de la longitud de onda con la que se propagan. Y básicamente es eso. Por ejemplo, el cielo se ve azul porque nuestros ojos son más sensibles a la luz azul por parte de la luz violeta, por ejemplo, que es absorbida en la parte superior de la atmósfera y por eso no conseguimos verla, ¿vale? De otro lado, por ejemplo, reconocemos que en los fenómenos típicos del amanecer o del atardecer, la luz del sol, que debe viajar a través de mayor cantidad de la atmósfera para alcanzar los ojos, es decir, más distancia, por lo que incluso la luz azul o la luz violeta es dispersada, permitiendo a los rojos y a los naranjas y a los amarillos esas tonalidades típicas de la puesta de sol o del amanecer, dejándonos que las veamos. Por eso vemos esos colores. En fin, y otra explicación también muy sencilla y tal, que en vez de color pues habla de sabor, de otra característica, que es, por ejemplo, la explicación de por qué el agua del mar es salada. Pues la explicación también es muy sencilla, porque el agua del mar es una solución, es decir, una mezcla, ¿no?, basada en agua que tienen los océanos y en mares de la Tierra, ¿vale? Es salada por una sencilla razón, porque la concentración de minerales contiene el equivalente a un 35 partes de cada 1000, ¿vale? Es un 3,5% de 35 gramos por litro de agua, como media. Entonces, claro, esa cantidad de minerales le da ese sabor, ese salado. Y de hecho, pues el agua de los ríos y de los lagos realmente no es salada, es dulce, la llamamos. ¿Por qué? Pues porque contiene también minerales, pero en una proporción menor. No hay tanta concentración de sales minerales y por eso no sabe más a agua dulce. Entonces la respuesta es que el agua del mar se acumula conforme va llegando y lo único que ocurre es que en el agua del mar que se va depositando, los rayos solares, la cantidad de horas que está recibiendo los rayos solares, lo que hacen es evaporar el agua y por eso porque no existe una corriente de salida. En el mar lo mueven las olas, pero no entra y sale como en un río, con lo cual esa concentración, ese porcentaje se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces la sal del océano procede realmente de las rocas que se encuentran sobre la tierra. Entonces se origina a través de la lluvia, La lluvia cae sobre la tierra en las rocas, arrastran los minerales, esos minerales se precipitan, se depositan en los lechos, los ríos las llevan al mar y entonces pues este agua de lluvia normalmente es un poco más ácida porque lleva ácido carbónico, pero cuando se mezcla con el dióxido de carbono y con el agua del mar, pues pierde esa parte. Entonces, cuando van llegando al mar, se van precipitando, se van depositando y entonces, claro, de ahí ya no se mueven. Entonces va acumulando más cantidad de sal progresivamente, entonces por eso eleva el porcentaje de salinidad del agua y por eso el agua del mar es salada y el agua de los ríos es dulce, así sencillamente.
Y eso la explicación está en unas partículas de dentro de... Sabéis que son moléculas, y dentro de las moléculas hay partículas y demás, están los átomos y están los iones. Pues los iones son los que le dan esa característica. Y básicamente, pues eso, estos iones se depositan en los arroyos y en los ríos y finalmente eso es lo que va a parar a los océanos. Muchos de estos iones disueltos son aprovechados por organismos que viven en los océanos y son removidos por el agua. Y ya está. Y para que os hagáis una idea, los dos iones que se encuentran más comúnmente en los océanos son el cloruro y el sodio. ¿Qué es el cloruro sódico? Pues es el nombre técnico de la sal. Vaya. Así de sencillo. Por eso el agua del mar es salada, porque tiene iones de dos minerales que son salados. Así de sencillo, ¿vale? Y de hecho, estos dos iones, el cloruro y el sodio, representan el 90% de todos los iones disueltos en el mar. ¿Cómo no vas a ver salada el agua si tiene todos los ingredientes? Vaya tela. En fin. Bueno, quiero pedirte disculpas por el inciso de que me he tenido que ausentar un momento, pero que ya alguna vez os lo puedo comentar, amigos, porque no salgo nunca de mi asombro en el tema de los animales, ¿no? Como sabéis todos, yo tengo dos gatitos, una hembra y un macho, ¿no? La hembra se llama Pepa, y que el macho mira ahí donde está ahora y arriba de la otra mesa. Pues resulta, amigos, que para hacer sus necesidades sí que van a la misma bandeja. Una bandeja con tierra especial para ellos, perfumada y todo el rollo, ¿no? Pero comer no. Comer tienen dos comederos redonditos y cada uno tiene su comedero. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues que la Pepa, la hembra, por lo que sea, pues, no sé, lleva ya unos cuantos días que come más que el Pepito. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el comedero de Pepa ahora no había comida. Y en el de Pepito sí. Entonces, como él sí que puede comer, pero no puede cogerla y llevarla al otro, Sí. me ha venido aquí, que incluso me estaba maullando, me miraba y aquí el amigo... Como reclamando. Sí, entonces, y yo lo que he hecho ha sido coger un puñado, porque en el de Pepito sí que hay todavía. He cogido un puñado y se lo he puesto al de Pepa. Y ya se han tranquilizado los dos. Ya la Pepa ha ido, ha comido un poquito y se ha acabado, ya se ha acabado toda la historia. Ahora míralo, ahí está tranquilo, encima de la mesa y la otra... Para reclamar que no tenía la compañera. Es que hay que tener narices, ¿no? Sí. O sea que el macho... No sé, es que, claro, los dos comedores no están juntos, ¿eh? A lo mejor quizás sería por eso, porque están muy separados uno del otro, ¿no? Pero como se ve que él no tiene manos y no puede coger, sí que puede comer, pero no puede coger. Entonces, ¿qué pasa? Que el de Pepa no había y a mí me ¿qué pasa? Ponle a mi compañera comida, ¿qué te parece tú? ¿No dicen que no son listos los gatos? Sí. Mira si son listos, así que perdonadme que ese es el inciso, Claro. porque estaba yo mosqueado, estaba haciendo cosas que no eran normales, que era venir aquí Y reclamar tu y atención. mirarme y maullarme y reclamar mi atención para decirme que allí había algo que no estaba correcto. Ahora ya está tranquilo, ya está ahí arriba de la mesa y ya no dice nada, pues ahora ya tiene comida, pues a la marcha. Pues ya está. Bueno, ha estado interesante el tema. Sí, estamos ya en la recta final también. Sí, sí, madre mía, Sí. que ya son las 9. No, ahora como alarga el día, pues no nos damos cuenta, pero sí, Bueno, efectivamente. pues yo creo que voy a acabar con este punto porque el otro son dos partes también, lo dejamos para otro momento, Ajá. que es del estilo de la pluma y el papel. Sí, Entonces, sí, ¿vale? ese- ¿Qué? eso está muy bien, pero me ha gustado más la respuesta del papel. Sí, pues cuando termines de oír la otra Lo, parte... lo del varón, que en este caso no cuadra, porque una pluma es femenino, no es, pero bueno, es igual. Hace de varón, en este caso la pluma hace de varón, ha estado muy impetuoso, o sea, muy, Sí, vigoroso. muy fogaz y muy directo, pero el papel, que en este caso está haciendo de fémina, Sí. ha sido muy, ¿cómo diría yo?, muy diplomática, ¿eh? O sea, respondiéndole, y me ha gustado más como le ha dicho, cuidado, que no es oro todo lo que reluce, ¿eh? Pues ya verás el final que encima en verso descubre Muy el bien. pastel. Bueno, hablando, Y- mira, no lo he hecho adrede, pero me ha venido muy bien, como se dice, hilando. Hilando. Porque ahora el tema era niños curiosos, ya hemos hablado de los niños, Sí. y entonces son niños curiosos dentro de lo que es el concepto de los
descubridores y los descubrimientos, los niños muchas veces te plantean preguntas y curiosidades que, bueno, tienes que responder. Y de eso se trata. Sí, sabes. Sí, claro, porque muchas veces... hay veces que no. Porque muchas veces, no, que pones a los padres o a los profesores en un compromiso Eso, claro, con ciertas claro, preguntas. a ver qué le dices. Pues eso. Pues mira, concretamente esto le sucedía, como no podía ser de otra forma, el personaje típico de los chistes de las aventuras es Jaimito, al menos de nuestra época. El clásico, sí, ¿Vale? de nuestra época, sí, señor. Entonces, pues le pregunta su profesor, a ver, Jaimito, dime el nombre de un descubridor. Y claro, Jaimito se queda mirando y dice, pues usted mismo, Adiós. profesor. Dice, pero yo mismo, ¿por qué, Jaimito? Dice, porque cada vez que me pregunta algo, descubre que no sabemos absolutamente nada. Es un descubridor. Entonces, es un descubridor. Ay, Javito, qué mala leche tiene, como siempre. Claro, como cada vez que nos pregunta, ¿no? Descubre que no sabemos nada, pues es un descubridor. Efectivamente. Ya lo he etiquetado. Muy Bueno, bien. luego la circunstancia esa se traslada a casa y Jaimito pues le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué tienes en la barriga? Y su madre le contesta de una forma natural y cariñosa, pues tengo un bebé que me ha regalado tu padre. Ah, caramba. Y el niño la mira con cara de susto y sale corriendo hasta donde está su padre y le dice, papá, papá, no le regales más bebés a mamá porque se los come. Que se lo come. En fin. Ay, qué bonita la, Pues nada. la ignorancia, qué bonita. Ahora pues la situación cambia, entonces es el hijo con el padre, el que tiene una conversación, y le dice el padre, hijo, si no apruebas el examen de mañana sobre el descubrimiento de América, olvídate de que soy tu padre. Y al día siguiente, A ver, si no apruebas el examen que tienes mañana sobre el descubrimiento de América, dejo de ser tu padre, olvídate que soy tu padre. Adiós. Entonces, claro, lo excomulga, ¿no? Por tela. así decirlo. Y entonces, al día siguiente, pues Jaimito, disimulando, llega a casa y tal, y su padre le pregunta, ¿qué? ¿Cómo te ha salido el examen? Y se queda mirando a Jaimito y dice, ¿y tú quién eres? O sea que no lo has sabido. Sí. Ya había empezado a olvidarse. de Ya, su ya padre. empezado a olvidarse. Dice, ¿tú quieres? Muy bueno, muy bueno. Este está muy bueno. Bueno, pues esto es un problema de mala interpretación, porque las palabras a veces son palabras y unas veces parece que quieren decir unas cosas y otras veces parece que quieren decir otras. Eso es. Pero en fin, el niño que vuelve del colegio a casa y dice, viene con una nota y dice, mamá, no me regañes, pero he suspendido religión. Claro, la madre, ¿ha suspendido religión? Dice, ¿pero por qué? Dice, pues porque la maestra me pidió que rezara 5 Aves Marías y yo solo conozco a una. Entonces, bueno, y esto ya es el colmo cuando la rivalidad un poco, en vez de entre los niños, es entre las madres. Y le dice una madre a otra a la salida del colegio, increpando a ella, le dice, a ver si le dices a tu hijo que me deje de imitar. Que me dejes de... Que me deje de imitar. Imitar. Que deje de imitarme. Ya, Dice, ya. cada vez que ve se pone a imitarme. Y la madre dice, Jaimito, deja de hacer el idiota. Ya está todo dicho. Te está llamando idiota. Con toda la diplomacia. Muy Pues, bien, muy pues bien, eso muy es. bien. Muy bien, muy bien. Tenía, sí, lo tengo aquí. Mira, tenía una frase que no me acuerdo cuando la escribí, pero la escribí escuchando algo a lo que yo contesté esto. Y me resultó muy simpática y bueno, la he querido poner como final, ¿no? Muy bien. Y dice, un alma y un corazón de poeta, hablamos el mismo idioma. Los sentimientos no tienen raza, ni color, ni frontera, ni bandera. Son para construirlos, porque se sienten con el corazón y se dicen con el alma. Muy bonito. Muy bonito, sí, Se me señor. ocurrió Además... sobre la marcha, lo hice así, Sí, no, lo pero escribí y le es muy contesté. bonito porque precisamente deja de lado todo. Raza, color, Exactamente. religión, lo deja todo.
Sí, sí. Porque está hablando, me gusta, está Claro, muy... es un mensaje integrador desde el punto de vista de poeta y sí. habla pues de los dos elementos casi principales del poeta, del escritor, el corazón y el alma. O sea, son los dos motores realmente que generan ese tipo de sentimientos y emociones. A mí particularmente son los que me hacen escribir. Entonces, sí, a ver, yo también a veces escribo cosas por encargo, forzado por una situación o por un compromiso, no, pero bueno. Y a mí que no me da por escribir, chicos, Ya. mira, no sé por qué, la verdad, no lo sé. O sea, que sin embargo sí que me gusta estas cosas, oírlas y tal, Sí. pero se ve que soy un Bartolo, que digo yo, porque hasta para leer soy realmente perezoso. O sea, a no ser que estuviera lleno de bocadillos y de viñetas y de dibujos, entonces seguramente sí que lo leería. O sea, que ya no sé qué calificativo Pues, ponerme, de verdad. Tú sabes que a mí me gustan mucho los juegos de palabras. ¿Quieres que me despida? Digo me despida porque creo que íbamos a acabar ahora hacia las 9:30 o así, y más o menos ya son. Sí, Entonces, quiere que me despida de los oyentes con un... No es un chiste, es como un juego de palabras. Y por la hora que es, puede ser políticamente correcto. Es decir, vale. si fuera a las 4 o las 5 de la tarde no lo contaría. No. Pero bueno, dice algo así como... A ver. Papá, ¿qué es un prepucio? Ahí va. Y el padre contesta, bueno, si vas andando por una montaña y de repente se termina, eso es un prepucio. Si el hijo es burro, el padre es peor. Y el niño no termina de convencerle la respuesta, dice, ya tengo claro lo que es el prepucio. Dice, ¿y el glande? Ostras, toma ya. Y el padre dice, bueno, glande es el tortazo que te pegas si no ves el prepucio. Gracias, Ay, Dios. papá. Ay, Dios. Gracias, papá. Eres un pozo de sabiduría. Ay, tío. Que me ha hecho llorar y todo así. ¿Cómo era? ¿Prepucio? Un prepucio. Y cuando acabe te Claro. es un prepucio. Cuando llegas al final de una Y el montaña... glande es la hostia que te pegas y te caes por el prepucio. Ahí está. O sea que si el niño era un ingenuo, agárrate al padre. Sí. Ay, señor, es un chiste. Sí, bueno. Ay, señor, fíjate por qué no me río de esta manera. Eso, como decía un profesor mío de filosofía, eso no es chiste ni existirá. Ay, señor, qué a gusto me río. En fin, ¿verdad? bueno, pues como ya lo veis, tanto por Mira. teléfono como en presencia, normalmente no os podéis librar de mi dosis de humor. Sí, eso Entonces, está muy bien. Eso está que muy yo bien. la tengo ya injertada en la vena y en Sí, la- sí, como dijiste en la aquello, me acuerdo una vez que estuvimos aquí lo del ADN. y era algo de que, no sé qué, que tenías insertado en la cabeza Sí. una... No, que yo decía Es que tiene una palabra tan rara sí, no, que tenía torcido un cromosoma. Un cromosoma, sí. Del ADN. Eso. Del ADN. Entonces, por eso me parece... Es que estuve viendo un vídeo de lo... Bueno, que ya hace mucho tiempo, porque tendrá lo menos 2 años. De aquella entrevista. Sí, que estuvimos aquí. Sí. O sea, que ahora... Pues sí, 2 años hará de la última vez que estuvimos los dos aquí Por ahí emitiendo en andará. directo. Y recuerdo que salió algo de humor y entonces yo hice un comentario, no sé qué, Sí. y tú me dijiste, no, es que tengo esa, Sí. que no se me queda. Un cromosoma. Un cromosoma, no sé qué, digo, De- toma ya, la vete ya, por ahí. Que yo tenía un problema genético. Y en ese problema genético había un conflicto porque uno de los cromosomas van en pareja Sí. y que son parte del ADN. Sí. ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, Ahí va, ala, Entonces, ahí queda eso. que eso es la cadena genética de los humanos, el genoma, vamos. El genoma. El genoma. Vaya tela, Entonces, qué- bueno, Qué como- complicados estamos. Como tenía un la verdad. cromosoma que se me torcía y me patinaba, pues por eso me daban unos ramalazos de humor que afloraban cuando ellos querían, claro. No, pero es bueno porque así, Claro. al menos, te llevas la vida con mejor manera. Sí, Porque sí. que conforme está todo, pues yo siempre a veces lo he comentado, digo, mira, más vale que lo tomemos así un poquito... Dice, no, es que eso es de ser un poco irresponsable o no sé qué calificativo decirlo, ¿no?
Sí. Pero yo siempre digo lo mismo, digo, mira, de momento todavía, y en buena hora lo digamos, el humor es gratis, ¿no? Claro. Eso aún no hay ningún impuesto que nos hayan puesto por ello, ¿no? Pero es que encima contagia Sí, y beneficia a otras exacto. personas. Entonces, ¿qué pasa? Si a no ser que tú estés, bueno, la persona en cuestión, tengas una depresión de caballo que sea muy difícil de superar, por cualquier motivo, creo que las incidencias, o sea, los baches que coges, lo mejor es tomarlo con filosofía barata, Sí. que decía mi padre, él decía filosofía barata, tomarla con humor. Y luego había otro amigo conocido mío que me decía, vamos a ver, si el problema no tiene... No, ¿Tiene espérate, solución? Si el problema tiene solución, ¿Para qué te preocupas? Y te quedabas así mirando y te decía, y si no tiene solución, entonces ¿para qué te preocupas? Efectivamente. Solución, no te preocupes ni por uno ni por otro, tómatelo y las cosas ya vendrán como vengan y en paz. Bueno, amiguetes, espero que os haya gustado. Comprendo que la primera hora, creo que ha sido, desde las 6 hasta las 7, pues ha sido un poco, aquí te pillo, aquí te mato, o sea, totalmente improvisada porque no había pensado nada, y os he puesto un poquito de una concentración de vehículos clásicos, y luego os he puesto, para hacer tiempo, una ruta, espero que os haya gustado, la ruta del el Saler, Palmar y La Marchal, y luego ya pues a partir de las 7:30 más o menos, después de hacer unos lapsus de pruebas, que os pido otra vez disculpas, pero es por el tema de los altavoces y tal, ¿no? Pero bien, aparte de esto, yo creo que toda la transmisión, esta recta final, creo que la habéis escuchado bien, por lo menos estos son los márgenes que me indica aquí en el Boommeter, y espero que os haya gustado, porque aquí ha habido hoy de todo. En esta pequeña sorpresa de valor añadido que hemos tenido hoy, y precisamente no es el IVA, precisamente, pero sí que es valor añadido, aunque repito que no es el IVA, ¿vale? Aunque se parece mucho fonéticamente, pero sí, no es lo mismo. Bueno, pues espero que... El IVA y yo venía. Sí, también. Como yo venía, pues... Es que a mí me hace gracia, me dice, ¿qué esto de valor añadido? Y dice, sí, el IVA, no, perdona, no, el IVA. Digo que esto es de valor añadido. Esto es una cosa que tiene valor añadido. No, eso es el IVA. Mira, es igual, vale, toma, IVA. Déjalo estar, que no sale. Bien, pues creo que habéis podido hemos tenido un poquito de conocimiento, de cultura, de curiosidades, de cosas, por lo menos yo, que desconocía. Sí. Y también hemos tenido, como no, humor. Así es que, si no pasa nada, Dios mediante, pues creo que nos toca, estoy mirando el almanaque. Sí, 13, el 20 me parece. Nos toca, ¿no? el 20, sí, que es el próximo sábado. A 4 días vistas de verano, de entrar el verano. Tengo entendido que es el día mi santo, el 24 de junio es cuando entra el verano. El solsticio de verano. Exacto. Entonces, el día 20, víspera de verano, pues si no surge algo entre medio que nos motive a haceros un directo de IVA, un directo de valor añadido, ¿vale? Pues saldremos el sábado que viene y veremos a ver, pues si tiene Carlos el beneplácito de volver, pues mejor. En vivo y en directo, mejor. Sí, o me sufriréis por teléfono. Yo lo que intentaré es ver si puedo ponerla, pero esa prueba no la he hecho nunca, eso tendría que hacerlo antes. Y es hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero con la otra, con la cámara, ponerla en el trípode, la cámara grande, la Sony, y ponerla alta y cogernos de arriba hacia abajo y cogernos, porque ahora estamos, aunque está claro que el croma más grande no puede ser, y ahora o le corta a Carlos el brazo o me corta a mí el codo, y en fin, pero bueno, lo importante es que nos habéis podido ver bien y supongo que oír también. Así es que una vez explicado todo esto ya nos vamos a despedir. Aquí el dúo dinámico, ya quisiera yo que fuéramos nosotros un dúo dinámico. Sí, por muchas razones. por muchas. Empezando por la edad, ¿vale? Y acabando, tú cantas. Sí, incluso bajo el agua. O sea, en la ducha. Yo no canto. A mí me querían contratar los ¿cómo se dice los que cuidan la huerta? ¿Hortelanos se dicen? Sí.
me querían contratar para que cantara la danza de la lluvia. Ya, eso. Sí, para que cuando llueva, pues que cante y que llueva, a ver si eso es lo único. Bueno, el humor siempre, hasta la muerte. Lo dicho, si no pasa nada, saldremos el sábado que viene, Dios mediante. Ahora os pondremos el animalito este, voy a cerrar esto. El cierre de despedida. El cierre de despedida y cuando se acabe... ¿Vale? Exacto. Ahora sí ya nos despedimos, los dos, y quitamos la cámara. Ahora nos podemos despedir. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Chao. Adiós, adiós.